Marido humilló a su esposa en su cumpleaños, pero su venganza frente a todos fue implacable. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Rebeca despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y nostalgia. Su cumpleaños siempre había sido una fecha especial, un día en el que solía sentirse querida, apreciada. Durante su infancia, su madre siempre se esmeraba en hacer de ese día algo inolvidable, con tortas caseras, globos de colores y abrazos sinceros. Ahora, muchos años después, aunque la vida la había llevado por caminos distintos, todavía anhelaba ese calor genuino, esa sensación de ser celebrada no por protocolo, sino por amor verdadero. Miró el reloj de su mesita de noche. Era temprano. A su lado, Gustavo dormía profundamente, con el rostro sereno de alguien que no tenía preocupaciones en la vida. Ella lo observó en silencio, tratando de adivinar qué pasaba por su mente cuando no estaba despierto para lanzar comentarios mordaces o miradas condescendientes. Había aprendido a leer sus humores, a interpretar sus silencios como advertencias y sus sonrisas como trampas. Aún así, intentaba convencerse de que, en el fondo, Gustavo todavía guardaba algo de aquel hombre del que se había enamorado. Se levantó sin hacer ruido y caminó hasta la ventana. Afuera, el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. Suspiró profundamente, abrazándose a sí misma. Ese año, por primera vez, Gustavo había insistido en organizarle una fiesta de cumpleaños. Cuando lo mencionó, lo hizo con una mezcla de indiferencia y desdén, como si estuviera cumpliendo con una obligación social, más que con un gesto de afecto. Sin embargo, Rebeca decidió no amargarse. Quizás, en el fondo, él estaba intentando hacer algo bueno. Quizás la sorprendería. Pasó la mañana sumida en los preparativos, aunque, en teoría, no debía preocuparse por nada. Gustavo se había encargado de todo y le pidió que simplemente se relajara, pero ella conocía a su marido. Sabía que la forma en que hacía las cosas siempre llevaba una intención oculta. No era un hombre espontáneo ni detallista, y mucho menos alguien que pensara en los sentimientos de los demás. Así que, aunque intentó distraerse, una inquietud sutil la acompañó durante todo el día. Cuando llegó la tarde, comenzó a prepararse para la fiesta. Frente al espejo, se tomó un momento para observarse con detenimiento. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que había cambiado con los años. Ya no era la joven llena de ilusiones que había dado el sí en el altar con el corazón rebosante de sueños. Había aprendido a esconder sus emociones, a fingir sonrisas cuando por dentro todo se derrumbaba. Se preguntó por un instante si realmente quería seguir viviendo así, pero sacudió la cabeza y desechó esos pensamientos. No era el momento de hundirse en reflexiones. Esa noche era su cumpleaños y por una vez merecía disfrutarlo. La fiesta se llevó a cabo en un salón lujoso de un hotel reconocido en la ciudad. Al llegar, Rebeca quedó impresionada por el despliegue, las luces tenues, la decoración elegante, la música suave de fondo. Todo parecía sacado de una revista de eventos exclusivos. Sin embargo, algo en el ambiente le resultaba extraño. A pesar del glamour, había una frialdad en el aire, una especie de tensión apenas perceptible. Saludó a los invitados con cortesía, sonriendo ante cada felicitación y recibiendo abrazos que en su mayoría le parecían superficiales. Familiares, amigos y conocidos se mezclaban en conversaciones animadas, pero Rebeca notó que muchas miradas se posaban en ella con un brillo peculiar, como si todos supieran algo que ella ignoraba. La sensación de incomodidad creció dentro de su pecho, pero intentó no darle importancia. Quizás eran imaginaciones suyas, quizás estaba siendo paranoica.
Gustavo, por su parte, se movía entre los invitados con la seguridad de un anfitrión que disfruta del control absoluto. Vestía un traje impecable y sonreía con esa expresión de autosuficiencia que tanto lo caracterizaba. Rebeca lo observó mientras él conversaba con un grupo de colegas de negocios. Su risa sonaba fuerte, dominando el ambiente, como si todo girara en torno a él. Y en cierto modo, así era. Para Gustavo esa fiesta no era una celebración para su esposa. Era una oportunidad para exhibirse, para demostrar su estatus y reafirmar su imagen de hombre poderoso. Ella se acercó a él en un intento de integrarse, pero antes de que pudiera decir algo, Gustavo la miró de arriba abajo con una sonrisa torcida. Por fin la homenajeada se digna a aparecer, comentó con un tono burlón, alzando su copa de vino. Algunas personas rieron de forma contenida, como si no supieran si debían seguirle el juego o sentirse incómodas. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que Gustavo la hacía sentir así, como si fuera una simple pieza decorativa en su vida. Pero esa noche la sensación era más intensa, más calculada. Durante la cena se sentó a su lado, tratando de ignorar la inquietud que crecía dentro de ella. Observó cómo sus amigas intentaban halagarla, cómo algunos familiares hacían preguntas triviales sobre su vida, pero todo parecía un espectáculo, vacío. Había algo en el ambiente que no encajaba, y cada vez estaba más convencida de que no era solo su imaginación. A medida que las copas de vino se vaciaban y las conversaciones se tornaban más relajadas, Gustavo se levantó de su asiento con una elegancia ensayada. Golpeó suavemente su copa con una cuchara, llamando la atención de todos. Un murmullo recorrió la sala y las miradas se dirigieron hacia él. «Quiero hacer un brindis», anunció, con una sonrisa que a Rebeca le pareció casi cruel. Su corazón comenzó a latir más rápido. No podía explicarlo, pero algo en su instinto le decía que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. La sala se sumió en un silencio expectante cuando Gustavo se puso de pie, levantando su copa con un gesto pausado y seguro. La luz de las lámparas colgantes brilló en el cristal de su copa de vino tinto, dándole una apariencia casi teatral. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde el momento en que entró a la fiesta, había sentido algo extraño. En el aire, una incomodidad latente que no podía explicar del todo. Ahora, en ese preciso instante, su intuición le gritaba que algo estaba a punto de suceder. Algo que la haría arrepentirse de haber aceptado celebrar su cumpleaños bajo los términos de Gustavo. Los invitados, animados por la bebida y la compañía, callaron poco a poco, volviendo sus miradas hacia él. Algunos sonreían con anticipación, como si supieran que su discurso traería algo entretenido. Otros, quizás más cercanos a Rebeca, mostraban cierta incertidumbre. Ella, sentada en su lugar, intentó mantener una expresión neutra, pero su corazón latía con fuerza. No era la primera vez que Gustavo la hacía sentir pequeña en público, pero había algo en su sonrisa esta vez que la aterraba. «Queridos amigos, familiares, colegas», empezó él, con su voz firme y clara, proyectándose en cada rincón del salón. «Esta noche es una ocasión especial. Estamos aquí para celebrar el cumpleaños de mi querida esposa, Rebeca». Hizo una pausa, y algunas personas aplaudieron. Rebeca intentó sonreír, pero la forma en que él dijo «mi querida esposa» sonó cargada de ironía. «Rebeca», continuó él, dirigiendo su mirada hacia ella con una expresión que parecía amable a simple vista, pero que ella conocía demasiado bien. «¡Qué mujer tan afortunada eres!». Un murmullo se extendió entre los asistentes. Rebeca sintió que la piel se le erizaba.
Gustavo tomó un sorbo de su copa antes de continuar, disfrutando del suspenso que había creado. Digo esto porque, honestamente, no todas las mujeres tienen la suerte de casarse con un hombre como yo. Un hombre que ha trabajado incansablemente para que su esposa no tenga que preocuparse por nada. Un hombre que ha hecho de su hogar un lugar seguro donde ella no necesita tomar decisiones complicadas porque, bueno, ya sabemos que esas cosas no son su fuerte. Algunas risas surgieron en el salón. No muchas, pero suficientes para que el pecho de Rebeca se contrajera con fuerza. Su primer impulso fue interrumpirlo, pero algo dentro de ella la obligó a quedarse quieta, a observar, a comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y miren lo bien que se mantiene a pesar de los años, prosiguió él. Claro, con un poco de ayuda aquí y allá, ¿verdad, amor? Esta vez la carcajada fue más evidente. Algunas mujeres intercambiaron miradas. Otras intentaron ocultar sus sonrisas detrás de sus copas de vino. Rebeca sintió como el calor subía a su rostro. Gustavo acababa de insinuar frente a todos que su apariencia no era completamente natural, que necesitaba retoques, cuidados extra para seguir viéndose presentable. Algo que jamás había hecho. Pero él no se detuvo ahí. La verdad es que Rebeca ha sido una esposa dedicada. Bueno, al menos en la medida de sus capacidades. No todas las mujeres tienen talento para la cocina, ni para la administración del hogar, pero ella ha encontrado su propio ritmo. Un ritmo peculiar. Más risas. Esta vez, incluso algunos de los familiares de Rebeca sonrieron incómodos. Ella bajó la mirada por un segundo, sintiendo que el aire le faltaba. Y por supuesto, ¿cómo olvidar su gran habilidad para gastar? Añadió Gustavo con un guiño. Pero no la culpo. ¿Qué más podría hacer con tanto tiempo libre? Una explosión de carcajadas llenó el salón. No fue un sonido fuerte y unánime, pero sí lo suficientemente estridente como para hacer que Rebeca sintiera que las paredes se cerraban sobre ella. Amigos de años, conocidos, incluso aquellos que alguna vez habían mostrado respeto por ella, ahora se reían, como si hubieran estado esperando este momento toda la noche. El rostro de Rebeca ardía de vergüenza, pero en su interior algo aún más intenso comenzaba a brotar. Era una sensación que había aprendido a reprimir durante años: la rabia. Gustavo, complacido con la reacción de los invitados, levantó su copa una vez más. Así que brindemos por ella, concluyó. Por mi querida esposa, la mujer más afortunada de esta sala. Los invitados alzaron sus copas en automático, algunos con sonrisas cómplices, otros con miradas que oscilaban entre la incomodidad y el morbo. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, quería levantarse y marcharse, quería hacer cualquier cosa menos quedarse ahí, atrapada en esa humillación pública. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se negó a ceder. Respiró hondo. Con los dedos temblorosos, tomó su copa y la levantó lentamente. No sonrió, no bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sostuvo la mirada de Gustavo con una intensidad que lo hizo pestañear por un breve instante. Y fue en ese momento cuando supo que no iba a dejar que esa noche terminara de la forma en que él había planeado. Rebeca sostuvo la copa en el aire unos segundos más, con los dedos firmes alrededor del cristal. No bebió. Solo mantuvo la postura, sin parpadear, observando cómo Gustavo disfrutaba su momento de gloria. No había necesidad de una respuesta inmediata. No aún. Sabía que la humillación que acababa de sufrir era grave, pero también entendía que la forma en que reaccionara definiría lo que pasaría a continuación. En el salón, las conversaciones comenzaron a fluir nuevamente, aunque de manera más dispersa. Algunos invitados aún reían entre dientes, intercambiando miradas cómplices,
como si hubieran sido partícipes de una broma privada. Otros desviaban la vista incómodos, fingiendo interés en sus platos o en el vino que sostenían. Nadie quería intervenir. Nadie quería ser quien rompiera el ambiente festivo con algo tan molesto como la empatía. Gustavo, satisfecho consigo mismo, se dejó caer en su silla con la arrogancia de un hombre que creía haber ganado. Rodeó los hombros de Rebeca con su brazo y le dio una palmadita en la espalda, como si quisiera demostrar que todo había sido una broma inofensiva, una pequeña travesura entre marido y mujer. «No pongas esa cara, amor», murmuró cerca de su oído, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Es un chiste, todos se están divirtiendo». Rebeca sintió el peso de su brazo sobre ella como si la estuvieran encadenando a ese asiento, a esa vida. Durante años había aceptado pequeñas humillaciones, comentarios disfrazados de bromas, insinuaciones sutiles que, aunque hirientes, nunca llegaron a ser lo suficientemente explícitas como para justificar una confrontación directa. Pero esta vez había sido distinto. Esta vez él no se había molestado en disfrazar su desprecio. Lo había hecho abiertamente, frente a todos, como si ella no fuera más que un accesorio en su vida, algo que podía exhibir y ridiculizar a su antojo. La ira se instaló en su pecho como una llama silenciosa, pero no dejó que se viera en su rostro. En cambio, sonrió. Una sonrisa ligera, casi imperceptible, pero lo suficientemente inquietante como para que Gustavo frunciera levemente el ceño. «Por supuesto», susurró de vuelta, con una suavidad que no coincidía con el torbellino que se formaba dentro de ella. «Fue un chiste maravilloso». Y entonces, con calma, se puso de pie. El movimiento fue lo suficientemente discreto como para no llamar la atención de inmediato. Caminó con paso firme hacia el escenario, donde el micrófono aún reposaba sobre su pedestal, abandonado después del discurso de Gustavo. No hizo contacto visual con nadie mientras avanzaba, solo con el reflejo de sí misma en uno de los espejos del salón. Se vio ahí, en medio de la lujosa decoración, envuelta en la elegante tela de su vestido, con el maquillaje intacto y la cabeza en alto. Y se preguntó si esa imagen era real o solo una ilusión. Tomó el micrófono con una lentitud que contrastaba con la velocidad de sus pensamientos. Podía sentir el peso del momento, la forma en que la electricidad del ambiente cambiaba a su alrededor. Un murmullo recorrió el salón. La gente comenzó a girar en sus asientos, algunos dejando de hablar a media frase, otros apoyándose sutilmente sobre la mesa como si intentaran anticipar lo que estaba por ocurrir. En la mesa principal, Gustavo la miraba con una ceja arqueada. No parecía preocupado, sino curioso. Para él, aquello era un juego. Tal vez pensaba que su esposa iba a intentar hacer una broma torpe en respuesta a la suya, que intentaría seguirle el ritmo para demostrar que no se tomaba las cosas tan en serio. Pero Rebeca no iba a hacer eso. Apretó los dedos alrededor del micrófono y respiró hondo. No estaba nerviosa, no tenía miedo. Lo que tenía era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, veía las cosas con absoluta nitidez. Levantó la vista y recorrió la sala con la mirada. Algunos invitados sostenían sus copas a medio camino, otros habían dejado sus cubiertos sobre la mesa. Un par de mujeres de su familia la observaban con preocupación, como si ya intuyeran que esto no iba a ser solo un discurso más. Y entonces, finalmente, habló. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», dijo, con una voz tranquila, pausada, cada palabra cuidadosamente medida. Las pocas conversaciones que aún persistían murieron de inmediato. Nadie quería perderse lo que vendría. «Mi esposo acaba de recordarnos lo afortunada que soy», continuó, con una ligera inclinación de cabeza. «Qué privilegio tan grande, ¿no es cierto?». Hubo una risa dispersa,
tensa. Y es cierto, agregó con una sonrisa breve. Soy una mujer afortunada. No por las razones que Gustavo mencionó, sino porque esta noche, después de tantos años, he tenido una revelación. Su voz era firme, pero había algo en su tono, en su postura, en la calma con la que pronunciaba cada sílaba, que hizo que el salón entero se sumiera en un silencio absoluto. Gustavo entrecerró los ojos. La miraba con atención ahora, como si finalmente comprendiera que algo no estaba encajando en su plan. Rebeca se giró hacia él y lo observó con un tipo de frialdad que nunca antes había mostrado. «Tienes razón, amor», dijo, sosteniendo el micrófono con ambas manos. «Yo soy una mujer con suerte». Pero esta noche, la suerte cambió de manos. El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar el sonido de su propia respiración. El momento había llegado. Rebeca iba a hablar, iba a decirlo todo, y esta vez no había marcha atrás. El micrófono en la mano de Rebeca se convirtió en un arma. No tembló, no dudó. Se permitió un instante para recorrer la sala con la mirada, viendo los rostros de aquellos que hasta hace unos minutos reían a costa suya. Ahora, el ambiente era distinto. La tensión se podía tocar en el aire, una energía densa que pesaba sobre todos los presentes. Sabía que Gustavo la observaba fijamente, intentando descifrar si estaba bromeando, si esto era un juego en el que él todavía podía retomar el control. Pero no lo era. Inspiró profundamente y soltó la primera verdad. He pasado muchos años de mi vida al lado de un hombre que para muchos de ustedes es un modelo a seguir. Un empresario exitoso, un hombre de poder, alguien a quien muchos admiran. Algunas personas asintieron, otras la miraron con atención, tratando de entender a dónde quería llegar. Pero lo que pocos saben, continuó, sin dejar que el silencio se alargara demasiado, es lo que significa ser su esposa. Gustavo cambió de postura en su silla. La confianza que mostraba hacía unos minutos se desvanecía poco a poco. Cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia atrás, como si quisiera demostrar que nada de esto le afectaba. Pero sus ojos contaban otra historia. Desde el inicio, nuestro matrimonio no fue lo que parecía, prosiguió Rebeca. Gustavo nunca me vio como su compañera. Nunca fui más que un trofeo, algo que él podía exhibir cuando le convenía y ocultar cuando no encajaba en su imagen perfecta. Algunas miradas comenzaron a cruzarse en el salón. Murmullos bajos recorrieron las mesas. Pero supongo que eso no es sorpresa para muchos de ustedes, añadió con una sonrisa irónica. Después de todo, ¿cuántos aquí no han sido testigos de la manera en que me trató durante años, de sus desprecios en público, de sus comentarios hirientes disfrazados de bromas? Varias personas bajaron la mirada. Nadie lo negaría, porque todos sabían que era cierto. Sin embargo, lo que pocos saben, su voz bajó un poco, obligando a todos a inclinarse ligeramente para escucharla, es que Gustavo no solo me humillaba, también me traicionaba. El aire en la sala pareció detenerse por un momento. Infidelidades, mentiras, engaños. Varias personas contuvieron la respiración. Gustavo hizo un leve movimiento con la cabeza, un tic nervioso que no pudo evitar. La sombra de una sonrisa burlona aún persistía en su rostro, pero sus ojos estaban alerta. Durante años supe la verdad. Durante años fingí no ver los mensajes en su teléfono, las llamadas a escondidas, los viajes de negocios que terminaban en habitaciones de hotel con mujeres cuyos nombres jamás me importaron. Se escuchó el ruido de una copa siendo colocada bruscamente sobre la mesa. Una mujer, sentada entre los invitados, palideció. Rebeca la miró de reojo. Claro, algunas de esas mujeres están aquí hoy, añadió sin apartar la vista de Gustavo. Tal vez pensaron que nunca lo descubriría,
que nunca lo mencionaría. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Algunas personas giraron el rostro buscando entre los presentes. Nadie quería ser señalado, nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Pero no solo se trata de traiciones personales, agregó Rebeca, dejando su copa a un lado. Porque Gustavo no es solo un hombre infiel, también es un mentiroso profesional. Su marido se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. Ya no sonreía, sus ojos, oscuros y furiosos, la atravesaban. «Me has divertido mucho esta noche, amor», dijo con la voz cargada de ironía. «Pero creo que ya es suficiente». Rebeca ignoró la advertencia. Él siempre ha hablado de su éxito, de cómo ha construido todo con esfuerzo y trabajo duro. Pero la verdad es otra. Alguien más en la sala dejó escapar un jadeo bajo. Gustavo apretó la mandíbula. Durante años Gustavo ha manipulado negocios, ha jugado con inversiones, ha tomado decisiones que no solo afectan a su empresa, sino también a las personas que confían en él. Y yo tengo las pruebas. El murmullo se convirtió en una ola de murmullos. Algunos invitados, especialmente los que tenían lazos con Gustavo en el mundo empresarial, se enderezaron en sus sillas, mirándose entre sí con preocupación. «Eso es suficiente», dijo Gustavo con más fuerza, levantándose de su asiento. Rebeca se adelantó, sosteniendo su teléfono en alto. «Aquí están los correos, las transferencias, las pruebas de cada uno de sus movimientos sucios. Creías que no lo sabía, que no me di cuenta de lo que hacías cuando creías que nadie te veía». La sala explotó en un caos contenido. Algunas personas sacaron sus teléfonos, otras miraban a Gustavo esperando una reacción. «Eres una idiota», escupió él con la voz cargada de veneno. «No sabes de lo que estás hablando». «No lo sé», repitió ella con una media sonrisa. «Curioso, porque hay documentos firmados con tu nombre». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Gustavo se quedó inmóvil. Su expresión pasó del enojo a la frialdad absoluta. No era un hombre que perdiera el control en público y ahora, rodeado de socios, amigos y periodistas, tenía que medir cada uno de sus siguientes movimientos. Rebeca lo observó con detenimiento, disfrutando del momento. «Así que dime, Gustavo», continuó con un tono suave pero letal, «¿sigues creyendo que soy la afortunada en esta relación?» El salón, antes lleno de risas y brindis, ahora era un mar de susurros y tensión. Nadie se atrevía a moverse. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. La tormenta había comenzado y no había vuelta atrás. El silencio era sofocante. La tensión en el aire se podía palpar, como un peso invisible que se había posado sobre cada persona en aquel lujoso salón. Gustavo seguía de pie, con los puños cerrados, los labios apretados en una línea tensa. Sus ojos oscuros, normalmente llenos de arrogancia y seguridad, ahora reflejaban algo que rara vez se permitía sentir: incertidumbre. Intentó hablar, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y mucho menos a ser expuesto de una manera tan brutal y pública. Su mirada se movió de Rebeca a los invitados, buscando apoyo en los rostros de sus socios, de sus amigos, incluso de aquellas mujeres con las que había compartido secretos y mentiras. Pero ya no encontró sonrisas cómplices ni miradas de admiración. Solo encontró incredulidad, desconcierto y, peor aún, desprecio. Rebeca permanecía de pie, imperturbable, con el teléfono aún en su mano. Sabía que había cruzado un umbral del cual no había retorno, pero no sentía miedo. No esta vez. Sentía una fuerza desconocida recorriéndole el cuerpo, una determinación que durante años había sido reprimida, sofocada por la sumisión y el temor a provocar la ira de su esposo. Pero ya no había temor.
No después de todo lo que había soportado. Respiró hondo y miró a su alrededor. «Aquí están las pruebas», dijo con voz clara, levantando el teléfono y proyectando en la pantalla del salón los documentos que había recopilado meticulosamente durante años. Cada transferencia, cada pago fraudulento, cada inversión sucia que Gustavo ha manejado en secreto. El murmullo entre los invitados se hizo más fuerte. Algunos empresarios se inclinaron hacia adelante, revisando los detalles en la pantalla con ojos atentos. Los rostros de varios asistentes se endurecieron al reconocer su propio nombre en documentos que no deberían haber existido. Uno de los hombres más influyentes en la sala, un inversionista que hasta ahora había sido aliado de Gustavo, se levantó lentamente de su asiento y cruzó los brazos. «¿Es esto cierto, Gustavo?», preguntó con una voz pesada, su tono más peligroso por la calma con la que hablaba. Gustavo tragó saliva. Finalmente pudo reaccionar. «¡Esto es una manipulación!», soltó de golpe, alzando la voz. «Son mentiras, documentos falsificados. No crean en esto, es una trampa de una mujer despechada». Pero su voz carecía de la convicción que solía acompañar sus palabras. Y lo peor de todo, nadie parecía estar convencido por su defensa. Rebeca, con una sonrisa fría, deslizó la pantalla del teléfono. Una serie de capturas de pantalla de correos electrónicos aparecieron frente a todos. Fechas, nombres, cuentas bancarias. Era imposible negarlo. «Estos son correos directos de tu cuenta, Gustavo», continuó. «Transferencias a paraísos fiscales, sobornos a funcionarios, incluso pagos a abogados para encubrir escándalos internos». Más personas comenzaron a hablar entre susurros. Algunos empresarios se alejaron discretamente, como si el simple hecho de estar cerca de Gustavo pudiera arrastrarlos a la desgracia. Una de las mujeres en la sala, una de sus amantes, intentó levantarse de la mesa y marcharse en silencio, pero el movimiento llamó la atención de todos. Los ojos se posaron sobre ella. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban al recoger su bolso. Rebeca la miró con calma. «Tú lo sabías, ¿verdad?», preguntó sin agresividad, pero con una claridad que hizo que la mujer se detuviera en seco. Ella no respondió, solo bajó la cabeza y apresuró el paso hacia la salida. Gustavo miró a su alrededor con desesperación. Todo lo que había construido, su imagen, su poder, su reputación, se estaba desmoronando frente a él. Intentó recuperar el control. «¡Esto es un circo!», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Todos ustedes han hecho negocios conmigo. Nadie aquí está limpio». Un murmullo de indignación recorrió la sala. Algunos invitados que hasta ahora habían mantenido una postura neutral fruncieron el ceño. Un hombre mayor, con la autoridad que solo la experiencia da, se puso de pie y sacudió la cabeza. «No compares nuestras transacciones legítimas con lo que estás haciendo, Gustavo. Si esto es cierto, tú solo eres un criminal». Los periodistas presentes, que hasta ahora habían permanecido en las sombras disfrutando de la fiesta como meros espectadores, comenzaron a tomar notas febrilmente. Algunas cámaras de teléfono se alzaron, grabando cada reacción, cada palabra. La desesperación se reflejó en el rostro de Gustavo. «No pueden creer en esto, es una venganza ridícula». Pero su voz sonaba menos segura, menos firme. Miró a Rebeca, con el rostro contraído de furia y odio. «¿Realmente piensas que me destruirás de esta forma?», murmuró entre dientes, con una amenaza latente en su tono. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Rebeca sostuvo su mirada, sin pestañear. «No te equivoques, Gustavo», respondió con calma. «No fui yo quien te destruyó. Fuiste tú mismo». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Y en ese momento todos supieron que ya no había vuelta atrás.
Gustavo ya no era el hombre poderoso y admirado que había entrado a la fiesta. Ahora era un hombre solo, atrapado en el centro de un escándalo que apenas comenzaba. El aire en el salón se volvió denso, sofocante. Cada palabra pronunciada por Rebeca había sido como un golpe certero, arrancando de Gustavo cualquier vestigio de control que aún creyera tener. Pero lo que venía ahora no era solo una humillación más, era el final, la estocada definitiva. Ella bajó lentamente el micrófono, dejando que el peso del silencio hiciera su trabajo. Observó a Gustavo, que todavía permanecía de pie, rígido, con los puños apretados a los costados. Su rostro, que minutos antes reflejaba rabia y desconcierto, ahora estaba marcado por una sombra de pánico apenas contenida. Rebeca tomó aire y dejó que sus labios se curvaran en una leve sonrisa. No era una sonrisa burlona ni satisfecha, sino la de alguien que finalmente había dejado caer una carga que llevaba demasiado tiempo sobre sus hombros. Y ahora su voz sonó clara, segura. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un anuncio importante. Las miradas que antes se habían posado en Gustavo, expectantes ante su inevitable caída, ahora se dirigieron nuevamente a ella. Algunos de los invitados, aún recuperándose del escándalo de las pruebas que había presentado, parecían incapaces de asimilar que la noche aún no había terminado. Esta será la última vez que me presento como la esposa de Gustavo, continuó, girando levemente el anillo en su dedo antes de deslizarlo con calma y sostenerlo en la palma de su mano. Porque, a partir de este momento, nuestro matrimonio se ha acabado. El impacto de sus palabras se sintió como una onda expansiva en la sala. Se escucharon jadeos ahogados, murmullos nerviosos, miradas incrédulas que iban de Gustavo a Rebeca, esperando ver su reacción. Gustavo parpadeó varias veces. Durante años se había acostumbrado a la sumisión de Rebeca, a su silencio, a su paciencia casi inhumana ante sus desprecios y manipulaciones, pero nunca imaginó que ella se atrevería a dar un paso tan grande sin consultarlo, sin advertencias previas. ¿Qué demonios estás diciendo? Su voz salió áspera, quebrada por la incredulidad. No tienes idea de lo que estás haciendo. Rebeca inclinó la cabeza levemente, disfrutando de su desconcierto. Oh, claro que la tengo. Y no te preocupes, todo ya está resuelto. Desde el fondo del salón, dos figuras se pusieron de pie. Eran hombres de traje oscuro, con expresiones imperturbables. Uno de ellos ajustó sus gafas y sostuvo en su mano una carpeta de documentos que parecían haber estado esperando el momento exacto para ser presentados. Para que no queden dudas, continuó Rebeca, quiero presentarles a mis abogados. Ellos han estado trabajando en este proceso durante meses, asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. El abogado de mayor edad avanzó un par de pasos y habló con voz pausada, profesional. El divorcio ya está formalmente en marcha. Todos los documentos han sido firmados y las propiedades han sido legalmente transferidas según los acuerdos preestablecidos. La confusión en el rostro de Gustavo fue reemplazada por algo más profundo, algo que apenas podía procesar. ¿Qué propiedades?, preguntó, con un tono peligrosamente bajo. Rebeca tomó un sorbo de su copa de vino antes de responder. Oh, bueno, la casa, por ejemplo, la misma casa en la que hemos vivido todo este tiempo. Esa casa está a mi nombre. Los susurros en el salón se intensificaron. Algunos invitados se inclinaron sobre la mesa para escuchar mejor, mientras otros se llevaban las manos a la boca, tratando de contener su asombro. Gustavo, por primera vez en toda la noche, pareció perder el control completamente. «Eso es imposible», espetó, avanzando un paso hacia ella. «Yo compré esa casa es mía».
Rebeca ladeó la cabeza con una expresión que oscilaba entre la lástima y la burla. «Oh, amor», dijo suavemente, «tú firmaste los papeles. Yo solo me aseguré de que los detalles estuvieran bien ajustados». El abogado tomó la palabra nuevamente, esta vez con una voz más firme, dejando en claro que no había margen para discusiones. Según los documentos legales, la propiedad ha estado a nombre de la señora Rebeca desde la compra inicial. Todos los pagos, las escrituras y los registros legales lo confirman. Gustavo sintió que la sangre le hervía. Su mente trataba de encontrar una salida, un argumento, algo que pudiera usar en su favor. Pero en el fondo de su memoria, un recuerdo resurgió con brutalidad. Recordó aquella vez cuando compraron la casa. Él no se molestó en leer los documentos. Estaba demasiado ocupado en una llamada, demasiado confiado en que su esposa, dócil y obediente, solo seguía sus órdenes sin cuestionar, y ahora su arrogancia lo había traicionado. Además de la casa, continuó el abogado con serenidad, hay varias cuentas bancarias conjuntas que por acuerdos prematrimoniales han sido otorgadas a la señora Rebeca. El color desapareció del rostro de Gustavo. «No», susurró, más para sí mismo que para nadie más. Rebeca le sostuvo la mirada con calma, sin rastro de miedo ni vacilación. «Sabes», dijo, «pasé años pensando que nunca podría alejarme de ti, que me habías atrapado en una jaula de la que no tenía escapatoria. Pero resulta que, mientras creías que controlabas todo, yo aprendí». Tomó la carpeta de manos del abogado y la sostuvo en el aire. «Estos papeles certifican que, a partir de este momento, ya no compartimos absolutamente nada». La humillación de Gustavo era completa. En su propio evento, rodeado de sus amigos, socios y conocidos, había sido reducido a nada. Ya no era el hombre intocable, el poderoso magnate que todos temían y respetaban. Ahora era solo un hombre derrotado, expuesto, burlado. Respiró agitadamente tratando de encontrar una forma de salvarse. Esto no se va a quedar así», gruñó entre dientes. «No tienes idea del error que acabas de cometer». Pero Rebeca simplemente se encogió de hombros. «Oh, lo sé muy bien. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto, Gustavo?». Se acercó lentamente hasta quedar frente a él, mirándolo a los ojos con una expresión de tranquila superioridad. «Que por primera vez en mi vida no me importa». Y con esas palabras dejó caer el anillo de bodas sobre la mesa y dio la vuelta, alejándose con la dignidad de alguien que había ganado la batalla más importante de su vida. La humillación de Gustavo era absoluta. Permaneció de pie, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, mientras los murmullos y las miradas de desprecio se clavaban en él como dagas invisibles. Su mundo, aquel que había construido con mentiras, manipulación y apariencias, se derrumbaba ante sus ojos, y lo peor de todo era que no podía hacer nada para evitarlo. Los invitados, que minutos antes compartían risas y brindis en su honor, ahora lo observaban con distancia. Algunos, con un disimulo torpe, se alejaban de él como si su presencia se hubiera convertido en un veneno que no querían inhalar. Sus socios más cercanos, aquellos que en algún momento lo habían apoyado incondicionalmente, bajaban la mirada, incapaces de sostener el peso de su ruina pública. Ninguno de ellos estaba dispuesto a hundirse con él. Intentó recuperar el control, obligar a su voz a salir con firmeza, pero nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que Rebeca lo había despojado de todo, de su imagen impecable, de su matrimonio, de su hogar y de la confianza de quienes lo rodeaban. Su imperio estaba colapsando y él no era más que un rey destronado en su propia corte. Mientras tanto, Rebeca se mantenía serena,
Por primera vez en mucho tiempo sentía una paz auténtica, no una paz forzada por la resignación, sino aquella que nace cuando una persona finalmente se libera de sus cadenas. Miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos que alguna vez habían sido testigos de su sufrimiento sin atreverse a intervenir. Esta vez, sin embargo, las expresiones eran distintas. Una mujer mayor, la esposa de uno de los empresarios presentes, se acercó y tomó sus manos con suavidad. «Fuiste muy valiente, querida», susurró con una sonrisa cálida. «Nadie se habría atrevido a hacer lo que hiciste esta noche». Rebeca sintió un nudo en la garganta. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque era la primera vez en años que alguien le decía algo así. Durante tanto tiempo había sido vista como la esposa de Gustavo, una sombra elegante pero silenciosa que solo estaba allí para complementar la imagen de su marido. Ahora, por primera vez, la gente la veía a ella, solo a ella. Otras personas comenzaron a acercarse. Un hombre que había sido amigo de la familia durante años le dio una palmada en el hombro con respeto. «Si necesitas algo, cuenta conmigo», le dijo con sinceridad. «Has demostrado ser más fuerte que muchos de los que estamos aquí». Rebeca asintió, agradecida. Poco a poco, más personas comenzaron a expresarle su apoyo. Mujeres que antes la habían mirado con condescendencia, ahora la felicitaban con admiración. Hombres que habían tratado a Gustavo como un igual se alejaban de él, dándole la espalda. Gustavo, incapaz de soportar la escena por más tiempo, dio un paso adelante, tratando de recuperar la compostura. «Todos ustedes son unos hipócritas», gruñó con furia contenida. «¿Ahora resulta que están del lado de ella?». Nadie respondió. No necesitaban hacerlo. Frustrado, sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas y comenzó a marcar, quizás buscando un abogado, quizás intentando salvar lo que aún quedaba de su reputación. Pero incluso en ese momento su derrota era evidente. Rebeca lo observó por un instante y sin decir una palabra se giró hacia los invitados. No iba a dedicarle más energía a un hombre que ya no tenía poder sobre su vida. Entonces, de pronto, algo inesperado ocurrió. Un aplauso rompió el silencio. Al principio fue solo una persona, luego dos, y en cuestión de segundos, la sala entera estalló en una ovación. Rebeca sintió su pecho expandirse con una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca había esperado reconocimiento ni admiración. Pero ahí estaba, rodeada de personas que ahora veían en ella algo que antes nadie había notado. Una mujer que se había liberado de su propia historia de sufrimiento. Mientras los aplausos continuaban, Gustavo entendió que ya no le quedaba nada en esa fiesta. Sus puños se cerraron con impotencia, su rostro se tensó con rabia contenida, pero sabía que insistir solo lo haría parecer aún más patético. Sin decir una palabra más, se giró bruscamente y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, el eco de su derrota siguiéndolo hasta la puerta. Nadie lo detuvo, nadie trató de consolarlo. Y cuando finalmente desapareció del salón, Rebeca sintió como un peso inmenso se desvanecía de su espalda. Por primera vez en años, respiró sin miedo. El futuro era suyo, y esta vez no permitiría que nadie la volviera a encerrar en una jaula. El sonido del mar llegaba suavemente hasta la terraza donde Rebeca estaba sentada, con una copa de vino en la mano y la brisa tibia acariciando su piel. Era una noche tranquila, sin gritos, sin tensiones, sin la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja a punto de romperse. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que medir sus palabras, ni su tono de voz, ni la expresión de su rostro. Podía simplemente ser. Habían pasado algunos meses desde aquella noche en la que todo cambió.
Desde entonces, su vida había dado un giro radical. El divorcio se había concretado con una rapidez sorprendente, sobre todo porque Gustavo, después de su humillación pública, no tuvo otra opción más que firmar y aceptar su derrota. Sus abogados intentaron pelear por algunos bienes, pero la documentación que Rebeca había preparado con antelación lo había dejado sin margen de maniobra. Ahora, con el proceso concluido, Rebeca estaba oficialmente libre, no solo en un sentido legal, sino en un nivel mucho más profundo. La libertad que sentía no era solo la ausencia de un matrimonio tóxico, era la reconquista de sí misma, de sus decisiones, de su propio destino. Había dejado la antigua casa, no porque no fuera suya, sino porque no quería cargar con los fantasmas de un pasado que ya no le pertenecía. En su lugar, se había instalado en una hermosa propiedad junto al mar, un lugar que siempre había soñado, pero que nunca se había atrevido a desear en voz alta. Ahora podía hacerlo. Ahora, cada elección era suya y de nadie más. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Lo tomó con calma y miró la pantalla. Un mensaje de su abogada confirmaba que todos los trámites finales del divorcio habían sido aprobados. Era oficial. Gustavo ya no tenía ningún lazo legal con ella. Rebeca sonrió, pero no con burla ni con rencor. No sentía odio por Gustavo, ni siquiera le guardaba resentimiento. Lo único que sentía por él ahora era indiferencia, y esa era la verdadera victoria. Durante años, su vida había girado en torno a él, a sus humores, a sus exigencias, a su control. Ahora él no era más que un recuerdo lejano, una lección aprendida. Cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en la mujer que había sido cuando lo conoció, ingenua, ilusionada, creyendo que el amor era sinónimo de sacrificio. Pensó en la mujer que había soportado cada humillación, cada desprecio, cada traición en silencio, convencida de que de alguna manera debía ser su culpa. Y luego pensó en la mujer que era ahora. Había descubierto algo fundamental. El amor propio era la única base sólida sobre la cual podía construir su felicidad. No necesitaba la validación de nadie, ni el permiso de un hombre para sentirse completa. Su vida ya no era un reflejo de lo que Gustavo esperaba de ella, sino una historia que escribía con sus propias manos. El sonido del mar seguía llenando el aire, y en ese momento comprendió que no había mejor venganza que esa. No el escándalo, no la humillación de Gustavo, no la caída de su imperio. Su verdadera venganza era la felicidad, una felicidad auténtica, sin artificios, sin la sombra de su pasado persiguiéndola. Se puso de pie, dejando la copa de vino sobre la mesa, y caminó hasta la baranda de la terraza. Miró el horizonte, donde el cielo y el mar se encontraban en un abrazo infinito. Allí estaba su futuro, un futuro lleno de posibilidades, lejos de todo lo que una vez la aprisionó. Respiró profundamente una última vez y sonrió. Había renacido, y esta vez su historia sería solo suya. La historia de Rebeca es una historia de transformación, de renacer después del dolor, de encontrar la verdadera libertad donde antes solo había sombras. Durante años vivió en una jaula invisible, atada a una relación que la consumía poco a poco, sin que ella misma se diera cuenta del precio que estaba pagando. La humillación que sufrió en aquella noche de su cumpleaños fue, paradójicamente, el regalo más grande que la vida pudo haberle dado. Fue la chispa que encendió la llama de su despertar. ¿Cuántas veces las personas se encuentran en situaciones similares sin siquiera notarlo? ¿Cuántos viven atrapados en relaciones, trabajos o entornos donde su valor es constantemente minimizado, donde su esencia es apagada lentamente? A veces,
La costumbre se convierte en una prisión silenciosa, donde el miedo a lo desconocido es más fuerte que el deseo de cambiar. Pero la verdad es que la vida siempre nos ofrece señales, pequeñas oportunidades para despertar, para darnos cuenta de que merecemos más, de que nuestra felicidad no puede estar supeditada a la validación de otros. Rebeca pudo haber tomado otro camino aquella noche, pudo haber callado, soportado una vez más, fingido una sonrisa y seguido con su vida como si nada hubiera pasado. Pero en su interior algo cambió. Entendió que no se trataba solo de un insulto más, de una humillación más. Se trataba de su dignidad, de su amor propio, de su decisión de no permitir que otro ser humano definiera su valor. Ese es el primer gran aprendizaje de su historia. Nadie tiene el derecho de hacernos sentir menos de lo que realmente somos. No importa cuánto poder tenga una persona, cuánto dinero posea o cuánta influencia ejerza sobre los demás. El valor de una persona no está en lo que otro diga de ella, sino en lo que ella misma decide creer sobre sí misma. Y ese es un proceso interno, un viaje de autodescubrimiento que cada uno debe emprender por su cuenta. El segundo aprendizaje es que el verdadero cambio requiere valentía. No basta con darse cuenta de que se está en una situación dañina, hay que tener la determinación de salir de ella. Y eso nunca es fácil. Rebeca sabía que enfrentarse a Gustavo traería consecuencias. Sabía que al exponerlo se convertiría en el centro de atención, que habría miradas inquisitivas, que quizás algunos la criticarían. Pero lo hizo de todos modos porque entendió que la peor prisión no era la que él le había impuesto, sino la que ella misma se había permitido construir a su alrededor con el miedo. Muchas personas permanecen en situaciones insostenibles porque el miedo a lo desconocido es más grande que el sufrimiento que ya conocen. Se conforman con una relación sin amor, con un trabajo que los oprime, con una vida que no los llena, simplemente porque creen que no hay otra opción. Pero la verdad es que siempre hay una opción. Siempre hay una salida, solo se necesita la determinación de dar el primer paso. Rebeca no solo dejó a Gustavo, no solo recuperó su independencia, sino que también reclamó su propia historia. Por años, su vida había girado en torno a él, a su éxito, a sus deseos, a sus caprichos. Pero cuando finalmente se liberó, descubrió algo que había olvidado. Su vida le pertenecía. Sus decisiones, sus sueños, sus deseos, todo eso tenía valor y no necesitaba el permiso de nadie para perseguirlos. La mejor parte de su historia es que no buscó venganza de la manera en que muchos lo harían. No trató de destruir a Gustavo con odio, no dejó que la rabia la consumiera. Simplemente se apartó y dejó que sus propias acciones hablaran por sí mismas. Y esa es otra gran lección. La mejor venganza no es el odio, sino la indiferencia. Cuando alguien nos ha hecho daño, el primer impulso es devolver el golpe, hacer que sufra lo mismo que nos hizo sufrir. Pero eso solo nos ata más a esa persona, nos mantiene conectados al dolor. La verdadera liberación llega cuando dejamos de permitir que esa persona tenga poder sobre nosotros. Rebeca no necesitó perseguir a Gustavo para verlo caer. Su propia arrogancia y sus errores lo llevaron a su ruina. Mientras él se hundía en su propio veneno, ella seguía adelante, construyendo una vida nueva, sin mirar atrás. El último y más hermoso aprendizaje de su historia es que la felicidad es la mayor victoria. No importa cuánto hayamos sufrido, cuánto nos hayan lastimado, cuánto hayamos perdido en el camino. Siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y cuando lo hacemos desde un lugar de amor propio, desde la certeza de que merecemos algo mejor, la vida nos recompensa con una paz que antes creíamos imposible.
Rebeca terminó su historia de la mejor manera posible, encontrando la felicidad en sí misma. No necesitó otro amor para sentirse completa, no buscó llenar el vacío con alguien más, se bastó a sí misma. Descubrió que el amor más importante es el que se tiene por uno mismo, que la felicidad no viene de lo que otros nos dan, sino de lo que decidimos darnos a nosotros mismos. Su historia nos recuerda que todos podemos renacer, sin importar cuán oscuro haya sido el pasado. Siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un nuevo amanecer esperando por nosotros. Y cuando finalmente nos atrevemos a tomar el control de nuestra propia vida, el mundo se abre de formas que nunca imaginamos. Porque la verdadera libertad no está en alejarse de alguien más, está en volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.